ahora tenemos la presencia y participación del destacado jurista mexicano, doctor Edgar Corzo Sosa, quien tiene doctorado en Derecho por la Universidad de Madrid, también tiene un máster, una maestría en la Universidad de París I, investigador nacional, nivel 3, así como también tiene varias obras que se le han publicado, entre otras cabe mencionar a las siguientes: la cuestión de inconstitucionalidad, la nueva ley de amparo, las medidas provisionales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el derecho a la educación. Es coautor de la obra Criterios Jurídicos de las Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ha participado como coordinador de varios libros. Bien, el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la América de los Derechos. Asimismo, cabe subrayar que recientemente estuvo como visitador dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bien, recibámoslo con un fuerte aplauso. El doctor Edgar Corzo nos va a hablar acerca de los derechos humanos. Bienvenido, doctor Edgar Corzo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, querido Rafael. Gracias por la presentación y por supuesto me uno a este recordatorio de una persona llegada a todos los que estamos aquí, que tuvo una vida plena, jurídicamente hablando, familiarmente hablando y personalmente hablando también. Celebro que sea con motivo este evento del natalicio del maestro, que precisamente su aniversario será, y lo digo en presente, el día de mañana, y estaría cumpliendo 97 años el maestro. Entonces, para mí es particularmente grato, es muy emotivo participar en este evento que se organiza por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en específico por el Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta universidad, y principalmente gracias al dinamismo, a la siempre proactividad, a la siempre bonomía, al siempre afable doctor Rafael Sánchez Vázquez, que es una persona, curiosamente, que conocimos por medio del maestro Fix. Fue el maestro Fix quien me empezó a hablar de Rafael y diciendo, hay una persona que hace esto, y comentando todas las actividades que se realizaba Rafael. Así que el maestro tenía muy buenas referencias, obvio decirlo, de lo que hacía Rafael y sobre todo de la persona de Rafael. Así que muchísimas gracias por invitarnos a este recordatorio, a esta actividad. En relación con lo que pudiera yo decir en materia de derechos humanos, pues bueno, el maestro tiene una obra muy amplia, vastísima, de la cual hemos abrevado muchísimas personas en nuestra formación. Yo quisiera unir un poco la parte de derechos humanos desde el punto de vista de la docencia. Sí, de la docencia, porque creo yo que me acerqué a los derechos humanos a través de la mano del maestro Fix, pero desde el punto de vista de la docencia, lo tuve como maestro y después me dio la oportunidad de ser profesor adjunto. Saludo también, por supuesto, a caras amigas que veo en este momento, en este evento también, como por ejemplo el doctor Carmona Tinoco, el doctor Raúl Ávila y otros tantos más. Les decía que me acerco desde la docencia porque es el maestro profesor, el maestro investigador, a quien yo tuve el agrado de conocer en su momento, tomando la clase de amparo con él, y viendo lo que era la formación del maestro en la clase, con independencia de las actividades que realicé a su lado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero la docencia es algo que al maestro le apasionaba, y sobre todo cómo transmitir los conocimientos para el entendimiento de los derechos humanos. Yo creo que él se acercó a los derechos humanos no directamente, se acercó vía derecho procesal. Fue como el maestro empezó a hacer sus primeras investigaciones. Recuerdo que cuando iba a empezar a hacer la tesis con él,
lo primero que me dijo es que tiene usted que leer varios libros de derecho procesal. Entonces empecé yo leyendo procesal igualmente, pero fue el maestro que empezó con lo procesal y después lo unió a los derechos humanos, en derecho procesal constitucional, pero más en concreto con el juicio de amparo. Entonces la protección de los derechos humanos o el análisis de los derechos humanos, yo creo que el maestro Fix la empezó desde la docencia de sus primeras investigaciones vinculándolo al derecho procesal y uniéndolo a los derechos humanos. Entonces es muy importante todas las aportaciones que nos da él en el respecto del juicio de amparo como instrumento de protección. El maestro tenía una forma de enseñanza muy particular, no solamente con un método analítico que manejaba muy bien, sino también con un método comparado. Yo creo que el maestro Fix era comparatista nato, contrastaba las instituciones, veía su funcionamiento, trataba de ubicarlas siempre. Recuerdo muchísimo, porque así fueron las primeras enseñanzas y yo creo que de ahí abrevamos muchos, de cómo empezó él a estudiar la Constitución, cómo hacía el estudio de la defensa de la Constitución, pero no solamente respecto de instrumentos nacionales, sino a la luz del derecho comparado, pero un derecho comparado muy amplio, muy vasto, y que nos decía pues que lo que había aquí en México no era sino parte de lo que estaba pasando en varias regiones del mundo. Entonces, el método comparado para él fue muy importante. La división de la defensa de la Constitución en protección y garantía, yo creo que es algo muy didáctico que nos permite ubicar nuestro texto constitucional en el concierto de otros textos constitucionales y de otras regiones, lo cual no es nada sencillo. Lo mismo hizo en materia de amparo. Lo mismo hizo porque no se limitó a describir lo que pasaba con el juicio de amparo. Si bien reconocía las influencias nacionales de otras instituciones para la creación del juicio de amparo, no dejaba de ver, por supuesto, lo que existía en derecho comparado. La división que hizo él para efectos docentes, para efectos de explicar a otros juristas en otras latitudes el juicio de amparo, que es muy complejo, yo creo que es muy, muy didáctico, los diversos sectores que están integrados el juicio de amparo. Hay uno que recientemente acabo de consultar nuevamente, que era la ley de habeas corpus de 1679. Entendí lo que era la protección de derechos humanos en cuanto a la presentación del cuerpo, pues en las primeras lecciones del maestro Fix. Otras personas, pues es muy difícil que puedan ubicar dentro del juicio de amparo algo que sea el habeas corpus, que es un instrumento o una institución que puede ser entendida fácilmente en los sistemas de common law, pero no en el civil law. Entonces el maestro hacía esa comparación solo por señalar una, por supuesto, y otras tantas comparaciones para efectos de entender lo que era el juicio de amparo. Entonces el maestro sí utilizó el método comparativo de manera espontánea, veía las instituciones cómo evolucionaban y hacía, por supuesto, su aplicación mesurada y analítica en lo que corresponde a nuestro sistema nacional. Y lo que da esa comparación, pues hay ideas bastante creativas que finalmente trascendieron muchísimo a la formación de instituciones. El maestro Fix en materia de derechos humanos no se puede quedar solamente en una docencia, ya sea del estudio de la Constitución o del estudio del juicio de amparo, sino que trasciende muchísimo y se va a la creación de instituciones protectoras de derechos humanos. Entonces, me recuerdo muchísimo el libro que tenía él de 1974, ya desde entonces empezaba a ver lo que estaba en los derechos humanos, sobre 20 años de evolución de este tema de los derechos humanos, o bien algunos artículos que después se convirtieron en libro, publicados en la memoria del Colegio Nacional, recuerdo desde 1980, reflexiones comparativas sobre el ombudsman. Entonces, el maestro era natamente alguien que hacía comparaciones, y yo creo que cuando uno compara,
puede tener una visión más cercana, más objetiva de lo que estamos haciendo en un cierto país, en nuestro país. Entonces trasciende la docencia, la investigación del maestro a la creación de instituciones. Yo creo que una de ellas, y me limitaré sobre ellas porque seguramente otros hablarán de otras instituciones, es motivo de la aparición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, el maestro Fix trasciende en esto, aportando las ideas, aportando el conocimiento de lo que era una institución como el Ombudsperson, y llega finalmente a su establecimiento. Se daba la virtud en el maestro de conjugar un estudio profundo del derecho comparado, pero al mismo tiempo un análisis institucional de lo que estaba sucediendo en un país como en el nuestro, para finalmente esperar el momento en que se hiciera la creación institucional. Recuerdo mucho que el maestro decía una frase de que las innovaciones pues no era fácil que se entendiera su utilidad, tenían que pasar muchos años y siempre decía en el corolario, y yo no llevo mucha prisa. Entonces, muchas instituciones que él ya había dicho, había estudiado, había dicho sería pertinente, bueno, con la prudencia siempre del maestro, diciendo posibilidad de una posible incorporación de una institución de protectora de derechos humanos en México. Y así, después de muchos años, esto lo veía en el 74, pues tenemos que ir hasta el 90 para la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo las circunstancias propias que existían en su momento, un decreto presidencial del Ejecutivo, que es el que inicia todo este movimiento. Entonces, sí es el maestro Fix una persona que cultivó muchísimo la protección de los derechos humanos. Yo creo que entró a los derechos humanos desde su protección, desde su análisis procesal, desde el juicio de amparo, lo continuó, lo desarrolló, lo entendía muy bien, se crea una institución y siempre estuvo presente en esta institución de diversas maneras, viendo la evolución con sus diferentes presidentes, inclusive escribiendo siempre sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e inclusive una de sus últimas obras pues tenía que ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las recomendaciones generales. Le preocupaba, era una inquietud del maestro que siempre lo decía, me falta abordar el tema de las recomendaciones generales, y se la pusimos un poco difícil y se quejaba al final, porque en la última etapa pues se emitieron varias recomendaciones generales. Entonces decía el maestro, pues yo pensé que eran menos, pero no. Entonces tenía, y hay otra, pero finalmente hizo el estudio, él hizo el estudio y lo sacó y lo hizo con su hijo, con Héctor Chico. Entonces eso demuestra cómo llega a la creación de una institución y siempre su preocupación por lo que pasaba en esa institución. Él inclusive fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con quien, por supuesto, muchas veces le escuchábamos los comentarios de las reuniones en el Consejo Consultivo, hacia dónde iba, qué era lo importante, lo trascendente, en fin. Yo me acerqué a los derechos humanos, obviamente, de la mano del maestro Fix. Creo que he sido una persona afortunada, mucho lo agradezco, pero sobre todo en los aspectos de docencia siempre señalo que fueron muchas las enseñanzas del maestro Fix, fueron muchísimas en materia jurídica, pero también en las personales. Recuerdo muchísimo cómo después de dar la clase nos íbamos caminando a su casa. Yo creo que ese era el momento más intenso de mi formación, porque ya eran comentarios de algo de la clase, más algo de la vida profesional, más algo mundano de lo que estuviéramos viendo caminando juntos a su casa, en donde después la señora María Cristina, ahora estarán juntos, la señora María Cristina lo que hacía era esperarnos en el coche en un Mercedes-Benz y de ahí llevarnos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ese tramo para mí constituía pues bastantes enseñanzas del maestro Fix, quien era, y siempre lo digo y termino con esto, un gran jurista, como pocos hay, no solamente en México, sino en América Latina, pero valía más como persona que como jurista. Así que extrañamos todos su presencia, por supuesto, su humor fino, su comentario siempre que soltaba una carcajada y, por supuesto, sus enseñanzas. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctor Edgar Corso Sosa. Ha sido realmente una muy grata uh, exposición de su parte, donde sobre todo se enlazó esa amistad con nuestro homenajeado don Héctor Fixamudio. Excelente. Muchas gracias, doctor Edgar Corso. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a darle la palabra al doctor Raúl Ávila Ortiz, quien es investigador nacional, profesor de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y tutor doctoral en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el CIJUREP, tema que expone el doctor Raúl Ávila Ortiz, epistemología y derecho constitucional. Adelante. Un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias, estimado amigo y colega Rafael Sánchez Vázquez. Muy buenos días todavía a todas y a todos. Extraordinarios juristas, una playa de distinguidos académicos, juristas que ha podido convocar oportuna y atinadamente nuestro amigo el doctor Rafael Sánchez Vázquez desde la Universidad Autónoma de Puebla, desde el posgrado que él contribuyó a fundar y que dirige. Desde hace muchos años sus aportaciones a estas materias que estamos tratando pues son muy relevantes. Es muy grato y un honor compartir con ustedes este acto académico en memoria y en honor del maestro Héctor Fixamudio en el día cercano a su natalicio, que es mañana, y pues me siento particularmente cerca de esa fecha porque mi cumpleaños es hoy, entonces lo recuerdo con especial gusto, ¿no? Entonces lo quiero compartir con ustedes porque somos amigos, colegas y los aprecio y quiero mucho desde siempre, ¿no? Entonces, gracias Rafael por invitarme. Pues yo con el maestro Fixamudio, pues una relación también intermitente, ¿verdad? En diversos momentos, pero lo recuerdo muy bien, si me permiten un minuto, cuando se creó la Procuraduría Social en el Distrito Federal y se creó también, recuerden ustedes, el primer ombudsman, o uno de los primeros en Aguascalientes, con el gobernador, lo recuerdo, Miguel Ángel Barberena, se realizó un evento en Aguascalientes. Y ese fue el momento en el que tuve la oportunidad pues, de hablar con el maestro Fix, mandé mi ponencia y me hicieron favor de admitirla, pues entonces yo era un joven abogado que trabajaba en el jurídico de la UNAM, con distinguidos juristas también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor José de Jesús Orozco, el doctor Manuel Barquín, ¿verdad? Y el maestro Carlos Arenas, y tuve la oportunidad de viajar ahí en camión a Aguascalientes, a presentar, allá me acuerdo, en un teatro en Aguascalientes, aquella ponencia que elaboré con mucho esmero, pensando siempre en las enseñanzas y en las obras que ya nos estaba regalando en esta materia el maestro Fix. Ya después sobrevendría la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y bueno, toda la historia jurídica institucional que conocemos. Quiero hacer una intervención con un pequeño texto que he preparado en torno a la relación entre epistemología y derecho constitucional. Creo que en el pensamiento y en la investigación, incluso cuando fue estudiante del posgrado de Derecho en la UNAM, el maestro Fix, él me lo confió en una conversación, alguna vez que lo llevé por él a su casa, fuimos al tribunal electoral, donde él dio una conferencia magistral como las que acostumbraba, toda muy accesible a quienes lo escuchamos, pues me confió en que el libro de docencia, metodología e investigación jurídica, yo creo que es del dominio en general de quienes tuvieron el gusto, el honor de conocerlo y de tratar con él, fue el producto de varias tesinas que él elaboró durante sus estudios de posgrado en el doctorado en Derecho. Me dijo, mire, estas son tesinas de juventud, ya con cierta madurez, ¿verdad? Entonces me dice, hay algunas cosas que ya podría yo no compartir, pero otras pues creo que sí siguen siendo válidas. Y me invitó a seguir esa pista y yo lo he hecho por esa razón y por otras también, claro, de la vida profesional, la académica,
De tal manera que con base en esas evocaciones y con lo que yo considero que ha sido una línea muy importante que ya dejó también dibujada hace un momento el doctor Jorge Vídker, pues me permito compartir en honor del maestro Fix las siguientes líneas. Yo estimo que él cultivó desde sus estudios de posgrado la epistemología, la nombró de otra manera, la nombró como metodología científica, filosófica, en su obra Docencia, Metodología e Investigación Jurídica, y la formalizó, fíjense ustedes, años después, en el primer capítulo de la obra que publicó en conjunto, en coautoría con el doctor Salvador Valencia Carmona, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, que ya ha alcanzado múltiples ediciones y ha incluso inspirado la formulación de doctorados en Derecho con ese enfoque. Allí él redefinió que la epistemología es uno de los niveles del conocimiento de lo jurídico, y estoy completamente de acuerdo. Yo he comentado incluso esta mañana en una clase de epistemología jurídica, en el ámbito de la Escuela Judicial Electoral, que cultivar la epistemología es vivir en el tercer piso, ¿no? En un tercer piso desde donde vemos que los teóricos en el segundo piso y en la planta baja los operadores del derecho están trabajando estos últimos con las normas, con los procesos normativos, los teóricos pues describiendo, explicando y sistematizando esas normas, y en el nivel de la epistemología haciendo una evaluación de por qué creemos que esas teorías son verdaderas y están justificadas. Así de sencillo. Y esto nos lo ha enseñado también otro importantísimo investigador y estudioso de esta materia, que es el doctor Enrique Cáceres Nieto, ¿no? Entonces, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, se trata justo la epistemología en relación con el derecho constitucional de estar seguros de que los principios y las reglas que contiene la Constitución y las directrices que están en la Constitución son legítimas, corresponden a las creencias mayoritarias del pueblo, de la sociedad democrática, y que se pueden procesar en un sistema, un conjunto de procesos de creación, de producción, de aplicación e interpretación de las normas, en sede legislativa, administrativa, judicial, de tal manera que podamos estar seguros de que se trata de las normas de mejor calidad posible, ¿no? Y de que el estudio que se hace de esas normas también sea idóneo, sea científico, sea válido. Yo creo que esa era la preocupación del doctor Fix cuando decía que había una metodología jurídica propiamente, o sea, que había un proceso legislativo, un proceso administrativo, un proceso judicial, que tenía que acomodarse y regirse bajo ciertas instituciones que hoy llamamos normas, que son principios, que son reglas y que son directrices, ¿verdad? Que son garantías para que la voluntad popular se traduzca en normas jurídicas y en políticas públicas en beneficio de la mayoría. Creo que ese es en síntesis lo que podemos decir que es la relación entre epistemología y derecho constitucional, ¿no? ¿Cómo estar seguros de que la teoría constitucional está efectivamente generando los conceptos, las proposiciones y la argumentación para justificar una mejor sociedad democrática y un Estado constitucional que nos permita vivir mejor? Esa sería una primera reflexión. Una segunda reflexión es que hoy estamos viendo que hay dos sentidos, como bien aclara Enrique Cáceres, también discípulo del maestro Fix, en materia de epistemología jurídica, un sentido metateórico y un sentido aplicado. El sentido metateórico, ya lo comenté, en breve lo reitero, es lo que Ferrajoli trata, de que entendamos y practiquemos, de que las teorías jurídicas constitucionales no deben ser ideologías, aunque están cargadas, obviamente, de un componente ideológico, sino que deben ser las teorías constitucionales un conjunto de proposiciones sistematizadas y bien justificadas. De ahí el tercer tomo de la obra de Ferrajoli, Principia Juris, es una teoría formal del derecho axiomatizada. Esto no quiere decir, hago eco de la preocupación del doctor Jorge Vídker, que el derecho no interactúe en el contexto social, por supuesto que sí, ¿no? Lo hace, pero hay que delimitar los ámbitos. Yo creo que esta es otra preocupación importante que nos dejó el maestro Fix, que es el tema
de que el derecho tiene su propio ámbito, la ciencia jurídica tiene su propio ámbito y hay que respetarlo. Por eso somos juristas. Y las disciplinas afines, vinculadas, las ciencias sociales, que se llamaban antes auxiliares, pues son copartícipes del fenómeno de lo jurídico, pero sí hay que delimitar unos y otros ámbitos, la politología, la sociología, economía, entre otras, para resguardar el ámbito de lo jurídico. A mí sí me parece que es una preocupación que está en el pensamiento temprano del maestro Fix, ¿no? Heredado de sus grandes maestros también, Faustino Balbé, Niceto Alcalá y Zamora, este sentido de que el derecho tiene su propio ámbito, hay que respetarlo. En la segunda vertiente de la epistemología es el tema de la epistemología jurídica aplicada, no solo al derecho procesal penal, a la justicia penal, como lo ha advertido Larry Laudam, Enrique Cáceres, José Antonio Cruz Parcero y otros colegas, sino que esta cruza por todos los procesos de producción y aplicación de las normas jurídicas. Estoy convencido de eso y es esta línea en la que me parece que hay que profundizar. Para no tomar más de su tiempo, mi tercera y última reflexión es que la epistemología la veo como el eslabón circular, interactivo, que se hallaba perdido entre las disciplinas filosóficas, instrumentales como la lógica, la metodología o la argumentación, que el maestro Fix nos invitó a descubrir, a pensar, a desarrollar en beneficio de la calidad de la ciencia del derecho. Creo que hemos dado pasos gigantescos de cuando se fundó el Instituto de Derecho Comparado, hoy Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la fecha. Y eso es parte de la herencia, el legado que hoy evocamos del maestro Fix. Creo que han contribuido a esta construcción 5 ciclos de juristas filósofos con quienes estamos en deuda por sus obras y prácticas académicas trascendentales, ¿no? Primer ciclo, ya mencioné, Faustino Balbé, otros colegas desterrados, Niceto Zamora, Alcalá y Zamora, pero particularmente el maestro Fix y la fundación del Instituto de Derecho Comparado, con los siempre vigentes, aun cuando no esté con nosotros, el doctor Jorge Carpizo y por supuesto el doctor Diego Valadez. Este es un segundo ciclo. Un tercer ciclo en donde aparecen con sus obras el doctor Jorge Vídker, Juan Luis González Alcántara o Luis Ponce de León y por supuesto Cipriano Gómez Lara. Un cuarto ciclo a finales de los años 80, 90, las 2 primeras décadas del siglo XX, la generación que transitó del formalismo al normativismo crítico, a la interdisciplina, a la sociología jurídica aplicada al derecho. Y sería muy largo, pero déjenme, por favor, porque no habrá más oportunidades como esta, sino hasta quizá dentro de un año, estimado Rafael. Juan de Dios González Ibarra, Héctor Fix Fierro, Leticia Bonifaz, Rafael Sánchez Vázquez, Óscar Correas, Sergio López Ayón, Rodolfo Vázquez, Víctor Rojas Amandi, Juan Antonio Cruz Parcero, Miguel Carbonell, José María Serna, Edgar Corzo, por supuesto, Pedro Salazar o César Astudillo están en esta lista, todos con reflexiones epistémicas en sentido teórico o aplicado. Ya en este quinto ciclo último estamos madurando todavía más una nueva cosecha de juristas, y lo quiero destacar, porque aquí yo encuentro, por ejemplo, a Carmen Patricia Vázquez, a Alejandro Madrazo Layuz, ¿sí?, con su obra sobre historia del derecho mexicano desde la perspectiva de la herencia también teológica, que sí está en nuestra tradición jurídica junto con la tradición laica, como nos enseñó Rolando Tamayo y Salmorán, o Rodolfo Moreno Cruz, José Ramón Narváez, Humberto Rosas, entre otros, están también haciendo eco de una escuela crítica, culturalista, que mucho nos hace falta. Así que don Héctor Fix Zamudio está con nosotros y seguirá estando. Yo quiero destacar que en el ámbito de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como de la Universidad Autónoma de Puebla, por un lado, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, desde los años 80, que me invitó a dar clases allí, y por supuesto don Rafael Sánchez Vázquez, han innovado con esta materia de epistemología jurídica, y esperemos que hoy y mañana sigamos conversando en torno a la figura del maestro Fix y también de sus herederos o de su legado, tanto en personas juristas como en obras
muy valiosas para mejorar la calidad de la ciencia jurídica mexicana. En eso nos jugamos, yo creo, los años que corren, los años por venir, tener un mejor estado de derecho constitucional en la teoría y en la práctica. Muchísimas gracias, estimados colegas. Gracias, Rafael, otra vez. Muchísimas gracias, doctor Raúl Ávila Ortiz. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Ya está con nosotros el doctor Ulises Carmona, a quien le invitamos para que su participación. El doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con varios máster en Derecho, así como en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex de Inglaterra. Bien, el tema que este día nos va a brindar el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco es el siguiente. Tema de derechos humanos. Cabe resaltar que también nuestro distinguido invitado, nuestro amigo el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Adelante, por favor, doctor Jorge Ulises Carmona. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias por la generosa presentación. Mi agradecimiento, por supuesto, al doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad, y por supuesto a mi amigo el doctor Rafael Sánchez Vázquez, Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas, por la convocación de este importante evento que reúne a distinguidas académicas y académicos de México y diversas partes del mundo en torno a la conmemoración del natalicio de nuestro querido maestro don Héctor Fix Zamudio. Agradezco de igual manera la presencia de integrantes de la familia Fix Fierro, quienes han demostrado su disposición generosa para que podamos ver esa faceta también familiar del maestro Fix, que confirma su congruencia de vida y su grandeza como ser humano, misma que me consta es un sello que distingue a toda la familia Fix Fierro. El doctor Fix Zamudio ha dejado una huella indeleble como académico y como persona. En mi caso, como en el de varios de los participantes en este evento, tuve la inmensa fortuna de ser el maestro Fix en su cátedra de amparo, de lo cual hace ya 30 años. Para posteriormente tener la posibilidad de apoyarlo en la misma, ser becario de investigación bajo su dirección y contar con él como tutor de mi tesis de licenciatura y doctorado. De esa valiosísima experiencia surgieron los temas a los que me he dedicado tanto en mi vida profesional como académica, que son el derecho internacional de los derechos humanos y la argumentación jurídica. Sin embargo, quienes tuvimos la posibilidad de convivir en diversos momentos de la vida del maestro, fuimos también testigos y beneficiarios de su generosidad, de su impulso para continuar nuestras carreras, de sus consejos, de su fino humor y de su sencillez. Antes de compartir con ustedes unos breves planteamientos académicos, déjenme también mostrarles que bajo del maestro, breve introducción al juicio de amparo mexicano, publicado en las Memorias del Colegio Nacional en 1976, que por cierto, Colegio Nacional que llevó a cabo el día de ayer un homenaje también al maestro y que posiblemente estará en línea en breve para todas y todos ustedes. Al ser una de las explicaciones, el trabajo del maestro más claras, sencillas y completas de la institución, ha servido no solo a los juristas mexicanos, sino también a los de otros países y latitudes, al haber sido traducido y publicado también en inglés y posteriormente al idioma japonés. De ahí que, como una modesta sugerencia e invitación de mi parte a quienes nos escuchan, considero de lo más importante retomar y continuar esa aproximación procesal al amparo, no solo en los trabajos académicos, en particular en la docencia. En esto coincide el curso, que sin duda es la manera que ofrece bases sólidas
para el entendimiento de una figura que cada vez ha adquirido mayor complejidad. Procedo ahora a compartir con ustedes unas breves reflexiones en torno a los derechos humanos, pero en particular a su impacto en las universidades. Las instituciones educativas son ámbitos en los que tienen incidencia actividades administrativas, académicas y estudiantiles, entre otras, que dan lugar a relaciones de muy variada índole. Por ejemplo, las de tipo laboral, aquellas entre autoridades educativas y profesores, investigadores o personal administrativo, las de carácter académico entre el profesorado y el alumnado, entre autoridades de centros de investigación y personal académico, asistentes y becarios, o de carácter administrativo entre autoridades académicas y estudiantes. Respecto a los diversos trámites que deben llevar, por supuesto, estos a cabo estudiantes. Tales situaciones, por ejemplo, como inscripciones o exámenes de grado, entre muchos otros. Desde otro ángulo, también hay un ámbito de relación entre el propio personal académico o de los estudiantes entre sí. Las actividades y relaciones apuntadas se dan en un marco de reglas jurídicas que pueden ser externas a la institución o generadas por esta, en particular cuando posee autonomía. Dentro del ámbito del amplio campo de las reglas jurídicas, externas e internas a las instituciones, se ha ido conformando un núcleo de derechos y deberes que integran un sector que podemos denominar derechos y deberes en la educación, los cuales están vinculados y de hecho forman parte del muy amplio e importante derecho humano a la educación. A tales derechos y deberes, cuyos titulares son esencialmente alumnos y personal académico, como derechos universitarios, cuando se trata sobre todo de instituciones de educación superior. Los derechos universitarios son, desde cierta perspectiva, una expresión de diversos deberes y derechos humanos que tienen incidencia en las instituciones de educación superior, en las diversas actividades y relaciones que ocurren en ellas. Una de las formas de difundir y garantizar la efectividad de los derechos universitarios ha sido a través del establecimiento al interior de las instituciones de órganos de protección para tales derechos, los cuales comparten la naturaleza de un ombudsperson, es decir, un órgano que vigila la regularidad de los actos de la administración y que además orienta, recibe quejas, promueve soluciones mediadas y puede emitir recomendaciones. Al igual que todas las instituciones jurídicas y sociales, el Ombus, como se le conoce actualmente, ha sufrido transformaciones de acuerdo con el contexto y las ideas vigentes en el momento histórico en que se incorpora un determinado ordenamiento. En América, los antecedentes de esta actividad llamada hoy en día ombudsing, enfocados al ámbito educativo, se ubican en la Universidad Canadiense Simon Fraser, Burnaby, Columbia Británica, donde fue implementada en 1965. En 1998, dicha casa de estudios estableció una oficina para solucionar casos de acoso, The Harassment Solution Office, la cual en 2003 cambiará su nombre al de Oficina de Derechos Humanos, ampliando su competencia, por supuesto, para quejas incluso frente a casos de discriminación. En dicho sistema aplican las políticas universitarias, así como el Código de Derechos Humanos de la Columbia Británica. La implementación de estas figuras no ha significado la desaparición de la primera, sino su ámbito de acción. En Estados Unidos podemos hablar la Universidad de Nueva York, que tiene una defensoría desde 1967, la Universidad de Washington desde 1970, y en nuestro país, por supuesto, el modelo ibérico que sirvió de inspiración a los profesores Héctor Fix Zamudio y Jorge Carpizo para crear en 1985 la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. El Estatuto de la Defensoría fue aprobado en 1985 y se convertiría en el precedente de las comisiones de derechos humanos que se establecerían a nivel federal y a nivel de cada entidad federativa. El Estatuto de la Defensoría fue recientemente sustituido por uno nuevo que amplía y fortalece las atribuciones, con especial acento en el conocimiento de las quejas en materia de género y de violencia de la naturaleza.
Así, las defensorías, procuradurías e instituciones de promoción y protección de los derechos universitarios, actualmente presentes en Estados Unidos, Canadá, México y diversos países de Latinoamérica y de Europa, forman una especie de subsistema de ombudspeople especializados en la salvaguarda de derechos al interior de las instituciones de educación superior. En este sentido, estas instituciones no son ajenas al impacto, por ejemplo, en nuestro país, que tiene la reforma en materia de derechos humanos. Hay que considerar que el artículo 3 constitucional, que reconoce la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior que les conceda la ley, estas tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del propio artículo, y respetarán la libertad de cátedra, de investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Estos postulados, a partir de ellos, uno empieza a deducir aquellos derechos humanos que se convierten a su vez en derechos universitarios, como son la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de expresión necesaria para la discusión y el examen de las ideas. Las universidades van a fijar, por supuesto, los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. La utilidad que posee un ombudsperson especializado en la educación superior es innegable, ya sea como garante de la legalidad, razonabilidad y eficiencia en la prestación de los servicios que ofrecen las autoridades universitarias, ya sea a través de la protección de los derechos que disponen los estudiantes y académicos o académicas en virtud de las normas que rigen a las universidades, ya sea también para garantizar en el ámbito de su competencia que la educación como derecho humano se vea materializada y no menos la trascendente labor que es vigilar la observancia de otros derechos humanos en las universidades. Me parece que la reforma en materia de derechos humanos, que también cumple este año 10 años, o su primera década, tiene o nos permite responder a la interrogante de qué hacemos con los estándares de derechos tanto dirigidos hacia los profesores como los que se enfocan en los estudiantes. Es preciso tener claridad en las relaciones entre autoridades universitarias y la comunidad estudiantil y académica. Es en este sentido donde la reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene un impacto considerable, pues dentro de los sujetos obligados por tales estándares encuentran, por supuesto, las universidades y sus órganos internos en el ámbito, insisto, de su autonomía. Lo anterior significa, por una parte, que las universidades tienen obligaciones directas frente a los derechos humanos provenientes de la Constitución y de los tratados internacionales, pero también deben trasvasar tales derechos en su propia normatividad, en el diseño y operación de sus propias instituciones, lo cual puede llevar en algunos casos a la modificación de la legislación universitaria o de su complementación con programas y líneas de acción específicos, así como la revisión periódica de las bases, trámites y procedimientos que se lleven a cabo. Por parte de las instancias y autoridades universitarias, habrá que considerar la incidencia de los estándares de derechos humanos en los asuntos de su competencia, a efecto de dotar a aquellos de la eficacia que requieren dentro del marco y procedimientos derivados de la propia autonomía universitaria. Las nuevas bases constitucionales de eficacia de los derechos humanos posiblemente traerán consigo un reacomodo de las relaciones entre la universidad y los órganos de garantía de los derechos humanos, tales como las comisiones de derechos humanos y los propios tribunales, en particular aquellos con competencia en materia de amparo, que también ha sufrido grandes cambios. De este reacomodo no puede derivar una afectación a la autonomía universitaria, sino un fortalecimiento, para lo cual es de suma importancia que las instituciones de educación superior cuenten al interior con instancias de garantía de los derechos, que ante las circunstancias de que los asuntos pudieran traspasar las fronteras institucionales, uno de los temas no se ha hecho digamos, uno de los temas que se analice no sea precisamente
esta institución carece de organismos de tutela de los derechos al interior de las instituciones, sino que opere una especie de deferencia judicial o no jurisdiccional también para que los asuntos encuentren sus cauces de solución al interior de las propias instituciones universitarias en aras precisamente de la autonomía de que gozan estas instancias. Estos son los planteamientos que quería yo compartir de una de las instituciones que el propio maestro Fix ayudó a crear de la mano de Jorge Carpizo, y pues agradecerles mucho su atención y felicidades por este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Como siempre, una excelente disertación. Un fuerte aplauso. Y bueno, vamos a continuar ahora con nuestro siguiente participante. Agradecemos la presencia del doctor José María Serna de la Garza, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Derecho, autor de muchísimos libros, presidente de la sección mexicana de Derecho Constitucional, así como es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entre sus obras cabe hacer mención, entre otras, pues son muchísimas: Retos del Derecho Constitucional Mexicano, Régimen Político y Estado del Derecho, Regulación de la Protección de los Trabajadores de la Salud para la Prevención del Riesgo Biológico. Sus últimas publicaciones tienen que ver con COVID-19. Bien, emergencia sanitaria por el COVID, federalismo, serie de opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional. Ahora bien, el tema que este día nos va a exponer el doctor José María Serna de la Garza es el siguiente: el federalismo mexicano después de la transición democrática. Muchas gracias y lo recibimos con un fuerte aplauso, doctor José María Serna de la Garza. Adelante, doctor. Bravo. Buenas tardes a todas y a todos. Pues primero agradecer al doctor Rafael Sánchez Vázquez la invitación que me ha hecho para participar en este merecido homenaje al doctor Héctor Fix Zamudio. Una persona, el doctor Fix Zamudio, que fue modelo para todos los que tuvimos oportunidad de conocerlo de cerca, los que tuvimos el privilegio de trabajar con él, de conversar con él en tantas y diversas reuniones, compartir con él foros, seminarios, congresos y coloquios. Modelo como persona de gran calidad humana, modelo como académico y como jurista que fue, de los grandes, modelo como universitario, comprometido totalmente, 100%, con el proyecto que representa la UNAM y la universidad pública de nuestro país. Modelo como mexicano, siempre activo y propositivo para contribuir desde su trinchera a resolver los grandes problemas nacionales. Celebro que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla organice este homenaje, este evento, y le agradezco a su institución y a usted en lo personal, doctor Sánchez Vázquez, que me haya invitado a participar en este homenaje. Son pocos minutos con los que contamos y se entiende, así es que voy a entrar rápidamente en materia. Yo voy a tratar de desarrollar algunas reflexiones en torno a un proyecto que me ha tocado coordinar dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un proyecto de los denominados PAPIT. PAPIT significa Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. El título o el tema del proyecto PAPIT que coordino es el siguiente: es el federalismo mexicano después de la transición democrática, leyes, políticas y entorno social. De alguna manera voy a hacer una especie como de presentación anticipada de lo que en su momento va a ser un libro que se publicará, yo espero, por allá de marzo del próximo año.
un libro colectivo en el que participamos 14 investigadoras e investigadores. 8 son del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 6 son de universidades estatales. Nuestra idea con este proyecto fue también el tratar de consolidar una red de estudios sobre el sistema federal mexicano, una red nacional. Por eso es que invitamos a participar también a profesores y a profesoras de universidades de los estados, de 6 universidades estatales. Lo que nos hemos propuesto hacer en este libro colectivo, en este proyecto, es un análisis crítico de nuestro sistema federal, ¿no? Hacer una especie de diagnóstico. ¿Cuál es la situación de nuestro sistema federal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la problemática actual? Y no nada más hacer un diagnóstico, sino en la medida de lo posible tratar de hacer una serie de propuestas para que tengamos una evolución de nuestro sistema federal menos centralista, más ordenada y más coherente. Entonces, lo que voy a hacer muy brevemente es describir pues, algunos de los temas que se abordan a lo largo de esta investigación o de este proyecto colectivo. En primer lugar, tenemos tres capítulos que nos dan una visión teórica y general sobre la evolución normativa del sistema federal mexicano. Esos 3 capítulos los títulos son El sistema jurídico en el marco del federalismo actual. Otro es El fenómeno del federalismo normativo centralmente dirigido. Y el otro es El federalismo a prueba, el centralismo silencioso. En estos 3 primeros capítulos se da cuenta de cómo hemos transitado de un sistema federal de modelo dual a un sistema o a un modelo de federalismo de concurrencia, un federalismo de bases de coordinación, un federalismo de sistemas nacionales que ha sido desarrollado legalmente a través de las llamadas leyes generales y aún de las leyes nacionales. Pero fíjense en los títulos, sobre todo de los capítulos 2 y 3. Uno es el fenómeno federalismo normativo centralmente dirigido, y el otro se refiere al centralismo silencioso. Yo creo que esos dos títulos dan muy buena cuenta de cómo ha ido evolucionando, en qué sentido ha ido evolucionando nuestro sistema federal, porque efectivamente la federación se ha ido arrogando un poder de dirección en muchas materias, sobre todo a través de las llamadas facultades concurrentes que se han desarrollado, como ya lo dije, a través de leyes generales. Esa es como la gran tendencia de nuestro sistema federal. Lo cual llama la atención lo que es el significado de las facultades concurrentes, porque se da una situación única en México en comparación con otros sistemas federales que existen en el mundo. Una situación única porque la distribución de competencias, en el caso mexicano, hablando de las facultades concurrentes, no se da ya en la Constitución, y lo que se da a través de leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Eso es lo que hacen, en esencia, muchas de las leyes generales. Y esto resalta en el mundo de los estudios sobre el Estado federal, porque supuestamente es la Constitución la que debe distribuir competencias y no leyes ordinarias, que eso son finalmente las leyes generales. Luego vienen otros capítulos, un cuarto capítulo, cuyo título es el siguiente: Federalismo multinivel, propuestas para reconstruir el Senado como Cámara de representación territorial. Por más que se diga que el Senado es una cámara, el Senado mexicano es una cámara de representación territorial, eso no sucede en la realidad, ¿no? La retórica política siempre nos ha dicho que en nuestro Senado se representan los estados, pero esto no ocurre en la realidad. Los senadores no obedecen a los impulsos provenientes de sus estados, sino que obedecen a los impulsos provenientes de los dirigentes de los partidos políticos nacionales. Y de esto se da cuenta en este ensayo que estoy mencionando.
y con ello se rompe con un principio estructural básico de los estados federales. Es el principio de participación de los estados en la formación de la voluntad federal. En el caso mexicano, y hay que decirlo, México no está solo en cuanto a este fenómeno que estoy describiendo, es un fenómeno que se presenta en otros estados federales. Las entidades federativas, decía yo, no son partícipes, sino que son destinatarias de las leyes federales. Bien, se hace una propuesta, se analizan una serie de propuestas para remediar o tratar de remediar esta situación. Menciono una de esas propuestas, que es la de sustituir a los senadores de representación proporcional por senadores que sean designados por las legislaturas locales, sea solamente por las legislaturas locales o por las legislaturas locales a propuesta interna de los gobernadores de las entidades federales. Tratar de convertir a estos senadores como correas de transmisión de los gobiernos estatales hacia el Senado federal, ¿no? Como un mecanismo para hacer llegar las perspectivas, las demandas, las preocupaciones de los gobiernos estatales al Senado federal y que de esa manera participen y se tomen en cuenta esas perspectivas en la formación de las leyes federales, ¿no? Esta propuesta, por cierto, no es del todo extraña, así se designaba a los senadores en el mecanismo de la Constitución de 1824, en el mecanismo, digamos, originario de designación de los senadores. Luego viene un capítulo sobre el municipio mexicano, el municipio que es como el eslabón más débil de la estructura federal del país. Lo que se hace en este ensayo es analizar una serie de propuestas de reforma constitucional que se han venido discutiendo desde hace décadas, pero que no se han realizado en relación con la estructura y las facultades del municipio. No da tiempo de ahondar en esto, pero por lo menos menciono los temas, propuestas que tienen que ver con consolidar el estatuto constitucional del municipio, o aquellas que se refieren a reformar el mecanismo de elección de los integrantes del ayuntamiento, o hacer modificaciones en la forma de gobierno del municipio, u otras que proponen crear un verdadero servicio civil de carrera en los municipios, o la consideración de la existencia de una enorme diversidad municipal y evaluar la posibilidad de establecer regímenes normativos diferenciados según el tipo de municipio, o bien explorar la problemática de la expansión de responsabilidades de los municipios asignadas por múltiples leyes generales en el marco de las facultades concurrentes, ¿no? Lo que algún autor ha denominado la problemática derivada del marco jurídico federalizado del municipio. En este ensayo sobre el municipio se alude a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. El informe se denomina Informe de Desarrollo Municipal 2010-2015, transformando a México desde lo local, en donde se habla de que los municipios, por medio de sus facultades, pueden influir de manera directa o indirecta en 129 de los 232 indicadores que miden el progreso de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. El municipio tiene una gran capacidad para influir en esos indicadores. No lo hace porque, a pesar de que en la letra tiene facultades, en la realidad no tiene los recursos, no tiene la infraestructura, no tiene el personal para desempeñar esas facultades que constitucional y legalmente le corresponden. A continuación vienen otros capítulos que podríamos decir son los capítulos sectoriales del trabajo. Sectoriales porque se habla de sectores específicos de nuestro sistema federal. Federalismo judicial, federalismo educativo, federalismo sanitario, federalismo ambiental, federalismo fiscal, el federalismo que tiene que ver con las políticas públicas relativas al cambio climático y el federalismo relativo a la seguridad pública. No hay tiempo, desafortunadamente no hay tiempo para desarrollar
todos ellos. Quizás simplemente enfatizar por la problemática que estamos viviendo, que urge una revisión de nuestro federalismo sanitario. Lo que hemos visto a lo largo de esta pandemia ha sido un escenario de conflictos, de desencuentros, de falta de claridad en las competencias, en las tareas que le toca desempeñar a cada orden de gobierno, en diversos temas: regreso a clases, regreso a actividades económicas, hacer o no pruebas rápidas, usar o no cubrebocas. Resalta sobre todo la falta de foros de interlocución entre la Federación y los estados. Foros de encuentro entre el presidente y los gobernadores. Es ridículo que los gobernadores estuvieron pidiendo una reunión con el presidente desde enero de 2020 y solo hasta el 19 de agosto se dio la primera y la única reunión que se ha dado entre el presidente y los gobernadores para tratar el tema de la pandemia. Siendo que en otros países, Alemania, por ejemplo, Australia, estados federales como Alemania y Australia, hubo momentos en donde los primeros ministros federales y los primeros ministros de los estados se reunían prácticamente diario para evaluar la situación y para consensar políticas para hacer frente a la pandemia. Urge una revisión del Consejo de Salubridad General, que no ha jugado prácticamente ningún papel relevante a lo largo de esta crisis sanitaria, lo cual es un órgano importante porque incorpora en su estructura a los estados. En su estructura están incorporados secretarios de salud de las entidades federativas. Y no solo eso, están incorporados expertos. Hay presidentes de las principales academias médicas del país que forman parte de la estructura del Consejo de Salubridad General y hubieran podido hacer aportaciones importantes en la toma de decisiones para atender la pandemia. El Consejo de Salubridad tomó una medida, no me acuerdo si es el 30 o el 31 de marzo del 2020, y fue lo único que hizo, siendo que pudo haber jugado un papel mucho más relevante. Se me agota el tiempo, estimadas y estimados amigos. Termino diciendo que el doctor Héctor Fix Fierro, hijo del doctor Fix Zamudio, formaba parte de este proyecto colectivo que acabo de describir, ¿no? De este grupo de 14 colegas y amigos. Formó parte de nuestro equipo hasta que partió de este mundo en mayo de 2020. Solo quiero decir que hemos decidido que nuestro libro se lo dedicaremos a nuestro amigo, a nuestro colega, que fue también nuestro jefe, el doctor Héctor Fix Fierro. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor José María Serna de la Garza. Una brillante disertación y además, pues agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho y en su pronta recuperación por estas cuestiones climáticas afectan las vías respiratorias. Muchas gracias, enhorabuena. Ahora tenemos la presencia de nuestro distinguidísimo jurista mexicano, el señor doctor don José Luis Soberanes Fernández, a quien, como siempre, le expreso mi respeto, admiración, agradecimiento y afecto. Pilar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, años atrás, su director de dicho instituto, así como también presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, con una amplia obra publicada sobre temas del derecho constitucional, su historia, etcétera. Bien, este día el doctor José Luis Soberanes Fernández nos va a tratar el tema, la primera ley mexicana de derechos humanos, 1849. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, doctor. Doctor, su micrófono. Ahora sí. Ahora sí, doctor, muchas Perfecto. gracias.
Bueno, muchas gracias, querido doctor Rafael Sánchez Vázquez. En primer lugar, pues yo quiero hacer un recuerdo emocionado de mi maestro, don Héctor Fixamudio, que tuve oportunidad de conocer en 1970. Fui alumno en la clase de Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Después él me invitó como becario al Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando él era director. Ahí ingresé, pero además con el privilegio de ser becario del doctor Fix, quien además tuvo la bondad de dirigirme en mi tesis de licenciatura. Posteriormente me obtuvo una beca para ir a hacer mi doctorado a España. En mi regreso, pues, él todavía como director, pues me incorporó al instituto, ¿verdad? Posteriormente, cuando fui yo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues él era miembro de su consejo consultivo. Por lo tanto, pues siempre estuve yo unido a él, y ahora, pues ya se nos fue. El día de mañana hubiera cumplido 97 años. Pues allá donde esté, pues le mando un saludo con el mayor cariño y afecto a su persona, y mi agradecimiento por todo lo que fue para mí y todo lo que me apoyó en mi vida universitaria. También quiero agradecer al doctor Rafael Sánchez Vázquez su amable invitación para participar en este homenaje tan merecido, ¿verdad? Y en el cual, pues yo, cuando me invitó el doctor Sánchez Vázquez, pues yo de inmediato acepté, porque pues para mí no solamente es un honor, sino además es un placer participar en este homenaje. Pasemos pues a mi intervención. Recordemos que la Constitución Federal de 1824, aunque no contenía un capítulo específico para los derechos fundamentales, siguiendo el ejemplo de la Constitución de Cádiz de 1812, estos se encontraban diseminados por toda la ley suprema. Otro ejemplo lo tenemos en las leyes constitucionales de 1836, cuya primera de ellas se refería a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Lo mismo se trató en el capítulo tercero de las bases de organización política de la República Mexicana de 1843, o en el artículo quinto del Acta de Reformas Constitucionales de 1847, que mandaba expedir una ley constitucional para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce. ¿Y qué decir de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, cuyo título primero se refería a los derechos del hombre, texto fundamental que podemos afirmar ahí se forjó la tradición mexicana sobre este tema? Por todo lo que hemos señalado, no nos llama la atención que el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865, que aunque provisoria no dejaba de ser una ley fundamental, contuviese un capítulo de tales derechos esenciales. Quizá atraiga más nuestra atención la promulgación de la norma reglamentaria, o sea, la Ley de Garantías Individuales de los Habitantes del Imperio, expedida el 1 de noviembre de 1865. Es decir, que se expidió en el mismo año del Estatuto Provisional antes señalado. En efecto, no era común en esa época expedir leyes ordinarias de derechos humanos o garantías individuales, pues aunque el Acta de Reformas Constitucionales de 1847 había ordenado expedir una ley de esa naturaleza, la misma no tendría carácter de ordinaria, sino de ley constitucional, que veremos un poco más adelante. Así pues, tenemos que retrotraernos al menos una década atrás, al 4 de agosto de 1846. A las 5 de la mañana de ese día, un cañonazo disparado desde la ciudadela de la Ciudad de México anunciaba un nuevo pronunciamiento militar en nuestra nación, ahora en contra de la administración del general Mariano Paredes y Arrillaga. Sus promotores fueron el general Mariano Salas y el doctor Valentín Gómez Farías. Ese último día, por la noche,
ante el avance de las fuerzas pronunciadas, el presidente se vio obligado a salir de la capital. No obstante, fue aprehendido a los pocos días. La revuelta triunfó el 6 de agosto, al firmarse un armisticio entre las fuerzas pronunciadas y el gobierno. Sin embargo, el vicepresidente Nicolás Bravo se negó a firmarlo al considerar que, de hacerlo, reconocería la revuelta. Un día después, el 7, se designó como encargado del Ejecutivo al general Salas. Esto sería temporal y solo, cito, mientras llegue el general Santana, quien entonces se hallaba exilado en Cuba. A las 5:30 de la tarde de ese mismo día, con base en el plan de la Ciudadela, se publicó por bando la convocatoria a elecciones del Congreso, a tenor de la Constitución de 1824, que fue restablecida por el general Mariano Salas. No se olvide que desde 1835 México era centralista, se había abrogado la Carta Magna de 1824. Es decir, nuestro país volvía a ser una república federal. A continuación, las diversas entidades, ahora ya federativas, que componían la república y las comandancias militares se sumaron a esta nueva revuelta. El 3 de diciembre de 1846 se celebró la primera junta preparatoria del Congreso Constituyente, el cual quedó formalmente instalado el día 6. Hecho esto, y de acuerdo con las prácticas parlamentarias de la época, el diputado por el Estado de México, Ramón García Acosta, propuso que constituyera una comisión de constitución integrada por 5 diputados para elaborar el proyecto correspondiente, lo que de inmediato fue aceptado y de lo que resultó se nombrara a Juan José Espinosa de los Monteros, Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero, Joaquín Cardoso y Pedro Subieta para cumplir con esa tarea. Siguiendo con nuestra historia, llegamos al 5 de abril de 1847, cuando 3 diputados miembros de la Comisión de Constitución, Rejón, Cardoso y Subieta, presentaron su dictamen, que por constituir mayoría representó el parecer oficial de dicha comisión, que no era otro más que volver a poner en vigor lisa y llanamente la Constitución Federal de 1824. Es pertinente mencionar que también el diputado por Jalisco, Mariano Otero, en esa misma oportunidad presentó un voto particular y en razón de que el Pleno del Congreso rechazó el dictamen de la comisión, se abocó a discutir el voto de Otero, precisamente en la sesión del día 16 del mismo mes. En síntesis, la propuesta de don Mariano Otero era restablecer el acta constitutiva de la Federación Mexicana, o sea, la Constitución de 31 de enero de 1824, y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824, junto con las reformas que a ambas leyes supremas introducía el Acta de Reformas Constitucionales que en ese momento se proponía. No fue sino hasta el 21 de mayo que Antonio López de Santana, en su calidad de presidente interino de la República, la promulgó. Para esto, cuando apenas estaba discutiendo el Acta de Reformas Constitucionales, en la sesión del 3 de mayo de 1847, el diputado por el Estado de Puebla, José María Lafragua, presentó un proyecto de ley constitucional de garantías individuales, es decir, de derechos humanos, lo que no transitó. No fue sino hasta el 14 de septiembre de 1847 que las tropas invasoras ocuparon la Ciudad de México, lo que originó que el ejército permanente y el presidente interino Santana salieran de esta rumbo a la villa de Guadalupe, en donde este último huyó del país abandonando el cargo. Por lo anterior, el presidente de la Suprema Corte, Manuel de la Peña y Peña, se hizo cargo de la presidencia de la República. Y después de infinidad de avatares, llegamos al 30 de mayo de 1848, en que fue electo como presidente constitucional al general José Joaquín Herrera. Para esto, el 1 de mayo
se instaló la nueva legislatura federal, lo cual dispuso el 6 de junio que los poderes federales se trasladasen a la Ciudad de México, ya que se encontraban en la ciudad de Querétaro. Después de todas estas tragedias ya en la Ciudad de México y con relativa calma, nos encontramos un texto muy interesante para la historia que ahora nos ocupa. El dictamen del Senado sobre la Ley Constitucional de Garantías Individuales, suscrito por los senadores Otero, Robledo e Ibarra, fechado el 29 de enero de 1849, que, según Santiago Oñate, la simple lectura de este dictamen nos revela que Otero fue autor principalísimo del mismo, hasta aquí la cita de Oñate, el cual, sin haber podido llegar a ser ley vigente, representó un hito importante en la evolución de la legislación de derechos humanos en nuestro país. Respecto a dicho proyecto, el mismo Santiago Oñate Padre nos dice: este notable documento político mexicano, obra de Otero, Robledo e Ibarra, ha sido totalmente desconocido por nuestros constitucionalistas y merece un lugar prominente en nuestro derecho público, porque su texto no revela en forma palmaria el extraordinario adelanto de nuestro derecho constitucional en el siglo XIX y viene a aumentar el prestigio y merecimientos del gran abogado jalisciense Mariano Otero. A pesar de que no fue aprobado por el Congreso, es indudable que el proyecto de ley de garantías individuales presentado al Senado en 1849 ejerció influencia considerable en el Estatuto Orgánico de Comonfort y en la Constitución de 1857. Quizá el autor no conocía la exposición de motivos del Estatuto Orgánico Provisional de 1856, redactado por José María Lafragua, pues de haberlo hecho, creemos, no hubiera redactado estas afirmaciones. Sin embargo, no es esto lo que nos interesa. Lo que verdaderamente nos interesa es el proyecto de garantías individuales de 1849, que en ese momento representaba el texto jurídico más avanzado en materia de derechos fundamentales del hombre. Influyó, como hemos dicho, positivamente en el Estatuto de 1856, seguramente en la Constitución de 1857 e indiscutiblemente en la Ley de Garantías Individuales de Maximiliano, fechado en 1865. Ahora que nos hemos referido a esta Ley de Garantías Individuales de Maximiliano, diremos muy brevemente que una vez que se estableció Maximiliano en la capital, se ocupó de conformar su Ministerio de Estado y para dictar algunos decretos. Así, el lunes 10 de abril de 1865 se publicó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, el cual, nos dice Arrangois, fue simbólico, pues escogió ese día el emperador para darlo a luz por ser el aniversario de su aceptación al trono. El estatuto es un texto de 81 artículos y aunque el monarca Habsburgo hubiera querido convocar a un congreso constituyente electo democráticamente, tuvo que acudir a esta solución que en varias ocasiones se había utilizado en México. Un cuerpo legislativo interino sobre decisiones políticas fundamentales como lo eran la forma de gobierno, la forma de Estado, órganos de decisión, derechos fundamentales, etc., como lo fue el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de 1823, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824, las bases para la nueva Constitución de 23 de octubre de 1835 y el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 15 de mayo de 1856. En el caso del documento que comentamos, es decir, el Estatuto Provisional del Imperio, al hablar, al mismo hablaba del emperador, de la forma de gobierno, del Consejo de Estado, de los tribunales, etcétera, entre los cuales nos llama la atención el título 15, que en 19 artículos, del 58 al 73, trataba
de las garantías individuales, o sea, de los derechos humanos. Así pues, tenemos realmente como primera ley de derechos humanos en México, como primera ley de garantías individuales, precisamente el proyecto que presentara el diputado Mariano Otero junto con otros dos compañeros, el cual yo pienso que se inspiró en el modelo que había en el proyecto que anteriormente se había presentado en el 1847 por el diputado poblano. Así pues, es el proyecto de 1849, nuestra primera ley de garantías individuales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Don José Luis Soberanes Fernández, excelente disertación. Muchas gracias. Un fuerte aplauso.